Muy buenas tardes. Con gran entusiasmo damos comienzo a esta actividad del área de psicología de la 12ª Semana UNIPE Virtual, edición de invierno. Esta actividad se titula Pulsión, Dolor y Autolesión. Y en esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia del profesor doctor Fabio Velo, que nos complace muchísimo contar con su presencia acá en esta actividad. Lo presento muy someramente. Fabio es graduado en psicología, magíster en estudios psicoanalíticos y doctor en literatura brasilera por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Es docente investigador de la misma institución y actualmente sus investigaciones se centran en las articulaciones teóricas entre Jean Laplanche y Donald Winnicott. Más allá de la presentación formal de Fabio, debo decir, es un psicoanalista agudo, sensible, desde hace 25 años, docente, concernido, comprometido, también de larga data. En efecto, he sido su alumna 25 años atrás. Es un investigador policurioso, por así decir, aguerrido, ¿no? Investiga temas de los más diversos, actuales, de un psicoanálisis que dialoga con otras disciplinas, un psicoanálisis que dialoga con otros campos del saber, que es el psicoanálisis que nos interesa pensar, ¿no? Además, es un amigo inestimable de larga data también. También me alegra mucho hoy contar con la presencia aquí de estudiantes de la casa, de la carrera de psicopedagogía, docentes, colegas o ex colegas de psicología del Hospital Bonaparte, ex residentes, compañeras, ex compañeras de dispositivos, presencias que son muy, muy gratas y muy valiosas en los tiempos que nos toca vivir. Así que va a ser una conversación más que fructífera, de una temática que nos convoca muy especialmente, que es el tema de las conductas autolesivas, ¿no? Que es un tema de suma actualidad, que ya vamos a escuchar a Fabio. Antes, algunas cuestiones de índole más operativas y mundanas. En el chat hay una lista de asistencia. Recuerden completar para poder obtener la certificación de participación de esta actividad. El título de la actividad, recordando, es Pulsión, Dolor y Autolesión, y el número de la actividad es el número 400. También vale informar que la actividad queda grabada en el canal YouTube de la universidad y puede ser consultada futuramente. Bueno, sin más, pasamos a escuchar a Fabio. Fabio, showtime. Muchas gracias a Mariana y al UNIPE. Primero les pido disculpas por mi español, es aún un poco portuñol, entonces si hay correcciones a hacer, les pido que las hagan para que yo pueda aprender un día a hablar un poquito mejor. Y les agradezco mucho por la invitación, en especial a Mariana. Espero que la próxima sea presencial para que yo pueda también hablar más en Buenos Aires, quedar con este acento que me interesa tanto, el acento porteño. Voy a compartir una presentación con ustedes y acá, muy bien. Tengo más o menos 30, 40 minutos para hablar de esta presentación. Voy a compartir también el link de esta presentación. Pueden verla después. También leer el texto en portugués que está presente en un libro sobre psicoanálisis, arte y teoría de la seducción generalizada. En este texto presento un poco el escenario actual de la autolesión para el psicoanálisis,
su principal hipótesis, la teoría principal y algunas cuestiones para que podamos hablar un poco después de la presentación. Entonces, la hipótesis central se puede resumir así. El cuerpo como metáfora del yo o simbolización de una parte del yo es lesionado para que el dolor provocado por la herida simbolice un ataque interno proveniente de la pulsión. El masoquismo de la autolesión es una forma de ligar, por tanto, la excitación desligada y fragmentadora, una manera de apoderarse de una pasividad. Es posible pensar que la pasividad originaria, oriunda de las seducciones constitutivas, fue excesivamente traumática en estos casos. El sujeto entonces queda atrapado en la paradoja de ser activo, apaciguándose por medio de las heridas autoinfligidas. Entonces, esta es la hipótesis central. El cuerpo es una metáfora del yo. El yo es atacado por la pulsión y para huir de este ataque, para simbolizar este ataque, el sujeto hace entonces una autolesión para, de una manera paradojal, pasivamente ser activo, activamente apaciguarse. Entonces, la hipótesis central, y quiero destacar acá que pienso que hay una simbolización en esta actuación autolesiva. Hay una simbolización, no es una ausencia total de la simbolización. Como sabemos, en Freud, el yo es antes de todo un yo corporal. No es apenas un ser de superficie, sino que es él mismo la proyección de una superficie. Todos nos acordamos de esta frase famosa de Freud en el narcisismo, que el yo y el cuerpo entonces tienen una relación mucho próxima, ¿no? El yo es una proyección imaginaria basada en el cuerpo. Entonces, esta metáfora que se puede hacer, mi cuerpo es mi yo, es una metáfora muy imposible y está presente, pienso, en todos nosotros, ¿no? Mi cuerpo es parte de mí, es mi yo, mi imagen soy yo. Es una metáfora muy normal. Siendo, por tanto, necesario un segundo momento en la obra de Freud, que algo sea añadido al autoerotismo, una nueva acción psíquica para que se forme el narcisismo. ¿Qué es esa nueva acción psíquica sugerida por Freud, necesaria para que el yo se constituya? Tenemos dos hipótesis. La primera de ellas se refiere a la represión originaria, operación de defensa psíquica radical que separa de una vez por todas el yo de un lado y el inconsciente de otro. Entonces, una vez más, todos nos acordamos que Freud habla de esta nueva acción psíquica que va a constituir el yo, como también nos acuerda Sylvia Bleichmer en un libro muy importante de ella, La fundación del inconsciente. Quiero recordar que el inconsciente y el yo son formados al mismo tiempo, ¿no? Y esta acción, nueva acción psíquica, la primera hipótesis es esta, es la represión originaria que constituye a un solo tiempo el yo y el inconsciente. Muy bien. Una segunda hipótesis que no excluye la primera hipótesis de la represión originaria, parte de la concepción de la referida nueva acción psíquica como un tipo de aporte narcísico proveniente del otro. Un adulto cuidador, ese aporte está constituido por diversos elementos, entre los cuales destacamos el holding, que liberiza el contorno corporal, la identificación por parte del adulto de que hay un sujeto así en el bebé, el
acogimiento del gesto espontáneo del bebé con relación al adulto, el direccionamiento de códigos traductivos que auxilian al bebé a traducir, dominar las excitaciones que le son implantadas en este periodo originario. Entonces, nuestra segunda hipótesis más laplanchiana acá, un poco más basada en Jean Laplanche, es que esta nueva acción psíquica que constituye el show son todos estos elementos que son dirigidos al bebé por parte del adulto. Entonces, los códigos, el cuidado, esto que Winnicott llamó holding, todo esto son las acciones físicas, pero psíquicas también, que van ayudando al bebé a constituir su show. Insisto en estas hipótesis iniciales para decir que la cuestión de la autolesión es un problema del show, ¿no? Es un problema del narcisismo. Está ligada a la problemática del narcisismo, cómo el show funciona. Entonces, tenemos que tener buenas teorías, buenas hipótesis sobre el origen del show y del narcisismo también. Entonces, una de esas hipótesis, pensando con Laplanche en especial, es que el show es un tipo de contrainvestidura. Estamos suponiendo que la investidura que constituye la tópica corporal es la contrainvestidura con relación a las excitaciones pulsionales no elaboradas de esa situación originaria. El fenómeno de la autolesión aparecería cuando esa contrainvestidura falla o exige más fuerza para funcionar. Entonces, quiero explicar esto con esta imagen en acá. Entonces, en el inicio, para Laplanche, leyendo, claro, a los textos de Freud, somos como una reunión muy desorganizada de pulsiones parciales, oralidad, genitalidad, analidad. Entonces son pulsiones parciales, placeres parciales, que no están unidos en ninguna totalidad. No hay unión acá, no hay ningún sujeto acá, no hay narcisismo acá aún, ¿no? Freud algunas veces va a llamar este periodo de narcisismo primario, pero Laplanche va a criticar esta nominación acá. Freud también va a llamar de autoerotismo a este momento más inicial. Entonces, Laplanche va a criticar diciendo que no hay un tiempo auto en este momento, porque no hay una auto en el sentido de una organización, de una totalidad. Debe haber esta nueva acción psíquica, que es la represión originaria, o bien también los códigos traductivos, el holding, todo esto que el adulto va a dirigir al bebé para que esto todo se organice. Y esto se organiza siempre como de una manera muy conflictiva. De un lado, la contrainvestidura, esto se puede llamar de una contrainversión o contrainvestidura, que es el narcisismo, que intenta siempre organizar y de alguna manera poner en circulación de manera organizada todo esto que es muy parcial. Entonces, esta totalidad, invólucro, ese invólucro está bien, envoltura, me parece, esta envoltura, ¿qué es el narcisismo? Es una envoltura, por así decir, que organiza, que de alguna forma hace una contrainvestidura con relación a esto que es muy parcial. En este segundo esquema, acá más abajo, podemos ver la segunda hipótesis que
está muy presente en la autolesión. Hay un ataque interno de la pulsión y este ataque interno debe ser simbolizado por la autolesión acá. Entonces, lo que es primario es que la origen del show no fue buena el suficiente para ser simbolizada por otras vías que no la autolesión. Entonces, este es un esquema un poco más resumido de que lo voy a decir ahora. ¿Está bien? Entonces, el dolor para el psicoanálisis funcionaría aquí como una envoltura sustituta de contención, buscando compensar las fallas y fisuras de ese show piel mal constituido y de una alteridad que no consiguió ser integrada. En la escarificación, la autolesión, el dolor físico es solicitado de manera imperativa, ya que el sujeto no consigue expresar su sufrimiento psíquico de otra forma. El dolor físico y la herida provocada por el corte posibilitarían una contrainvestidura narcísica en el cuerpo de esos adolescentes, ofreciendo un tipo de inmovilización, aunque de forma pasajera, de las tensiones psíquicas vivenciadas. Esas excitaciones podrán ser, de cierto modo, circunscritas en la herida dolorosa por medio de la activación de un masoquismo erógeno, dada su función de ligadura y de intrincación de lo pulsional. Entonces, es también una hipótesis muy frecuente en toda la literatura psicoanalítica sobre la autolesión. Es que el dolor funciona como una envoltura, el dolor sustituye este ataque interno, es una manera del masoquismo hacer este tipo de protección que es una de las funciones del masoquismo. Acá, claro, un detalle importante, no pensamos el masoquismo de una manera caricatural en el psicoanálisis. Me gusta sufrir, me gusta el dolor, tengo placer en el dolor. No es tan simple así. El masoquismo erógeno, el masoquismo es una operación que hace del dolor un tipo de sentido, que hace del dolor un tipo de mecanismo de protección. Entonces, en estos casos, muy lejos del masoquismo más caricatural, me gusta ser golpeado, ¿no? Esta caricatura del masoquismo, me gusta ser golpeado, me gusta el dolor. En este caso, el dolor provoca un tipo de alivio, un tipo de simbolización que es mejor que la angustia que estoy sintiendo delante de un ataque interno. Entonces, el dolor es, claro, placentera en un sentido, porque es mejor que la ansiedad que siento cuando soy atacado por una idea, por un sentimiento, por un pensamiento. Entonces, se me provoca una autolesión y me siento un poco aliviado. Claro, hay un gaño de placer, pero no de una manera caricatural, insisto. No es así, me gusta el dolor, ¿no? La paciente siempre va a decir, es mejor que me hago esta herida, me hago esta lesión, porque así puedo controlar un poco más este otro dolor, un dolor psíquico, ¿está bien? Entonces, este es el papel del masoquismo acá. Aún recuerdo que este término de Freud, Reizschutz, la parexcitación, que es un término que él va a utilizar en algunos de sus textos para decir también de una función del show, ¿no? Lo importante a destacar es que en los casos de autolesión es probable que estemos hablando del dolor desempeñando un papel de parexcitación.
Esto, a su vez, generalmente deriva de la precariedad de simbolización del contorno corporal. Acá es una tesis que quiero examinar, también poner a trabajo esta idea de precariedad de simbolización. Siempre, siempre el psicoanálisis va a hablar de la precariedad de simbolización. Quiero poner en trabajo esta hipótesis, pero es una hipótesis buena que encontramos siempre en la clínica, en la teoría del psicoanálisis. Allí donde debería haber habido una identificación totalizante, unificadora, el dolor comparece para ser las veces de marcador real de un contorno que amenaza con descomponerse. Entonces, esta es la tesis más clara, más visible, frecuente también en el psicoanálisis sobre la autolesión. El dolor viene a sustituir una simbolización que debería ser apalabrada, que debería ser hecha con la palabra. Entonces, la hipótesis de Matá, por ejemplo, que es una autora muy importante en este campo, en cuanto a la autolesión, es una de las más frecuentes en la literatura psicoanalítica sobre el asunto. Se trata de un recurso al acto, bajo la forma de ataque de las envolturas corporales que apunta hacia una falencia de la capacidad de contención. La actividad fantasmática necesita encontrar límite vía cuerpo, buscando una figuración concreta de lo que no consiguió ser simbolizado de forma más abstracta. El cuerpo funciona en estos casos como un apoyo sensorial, ofreciéndose como superficie de proyección susceptible de favorecer el trabajo de figuración y de abrir la vía de representaciones psíquicas internas. Entonces, esta es la hipótesis más frecuente, que hay una falla de simbolización, falencia de capacidad de contención. Lo quiero aceptar, claro, la hipótesis es buena, una hipótesis que en la clínica hace mucho sentido, pero también quiero colocar otra hipótesis al lado de, de esta hipótesis, que es la autolesión es un tipo de simbolización, es una forma de simbolización, no una ausencia de simbolización. Entonces acá tenemos que charlar un poco después que termine acá. Podemos hablar un poquito más sobre estas dos hipótesis centrales, ¿no? Tal vez haya tipos de pacientes donde vamos a encontrar un poco más la falencia de la capacidad de contención, falencia de capacidad de simbolización y autolesión, y otros pacientes que son muy presentes acá en mi clínica, por ejemplo, una clínica más con personas que tienen claramente capacidad de simbolización, personas que estudian, que están en el mercado de trabajo, que son abogados, médicos, tienen, por tanto, mucha capacidad de simbolización y aún así hacen autolesión. Entonces, no es una capacidad de simbolización que está ausente, que está mal, pero otra cosa. Entonces, tenemos que mantener estas dos hipótesis, tal vez para pensar tipos de casos diferentes de autolesión. Una cosa que está presente, me parece, siempre, en todos los casos, es esto que llamó la operación masoquista. Una vez más, estamos lejos de este masoquismo más caricatural, ¿no? La experiencia traumática exige simbolización, un intento de controlar el exceso pulsional que ella produce. La autolesión sería una forma de que el sujeto transforme una situación vivida de forma pasiva en una experiencia activa. El concepto fundamental para comprender esa investidura es el masoquismo. Se trata de un intento de hacer circular el placer de la apropiación de la pasividad a una costa de mucho dolor. Provocar la abertura es, claro, aún mantenerse abierto, vulnerable, pero si el sujeto se dijera a sí mismo, soy frágil y puedo ser abierta a cualquier momento, pero soy yo quien me abro y solamente yo,
Sin embargo, colocarse en la posición de autor de la agresión y no apenas como objeto resuelve en alguna medida el aspecto más disruptivo del trauma. Entonces, es la hipótesis de Laplanche. Pienso que con Laplanche esta sería la hipótesis más clara sobre la autolesión, que el masoquismo es una manera de transformar la pasividad originaria de la constitución del show en una actividad. Entonces, es una manera paradojal porque aún siento dolor, aún me meto en una posición muy pasiva, muy apacivado, porque tengo que abrir mi cuerpo, tengo que hacer la herida, hacer el sufrimiento, el dolor, pero yo lo hago. No es más el otro que lo hace, soy yo. Entonces, esto es una operación masoquista que tiene mucho valor. Soy yo que lo hago, no es el otro que hace. Eso ya es una defensa muy, muy importante que da al sujeto un poquito de autonomía, un poquito de espacio delante del otro muy invasivo, muy violento, que tenemos muchas veces en estas historias de autolesión, ¿no? La dirección clínica acá, claro, cuando atendemos a estos pacientes, la proposición de tratamiento que se impone a partir de una lectura inspirada en las indicaciones de Jean Laplanche, es aquella que dice que de la necesidad de empalabrar aquello que está siendo dicho en la forma del acto, simbolizar allí donde hay una insistencia del acto, desplazar el dolor físico hacia el dolor psíquico a fin de simbolizarlo de forma menos violenta e invasiva. Claro, estamos en nuestra moralidad occidental, burguesa, protegiendo el cuerpo, ¿no? No queremos, no admitimos que el cuerpo pueda ser atacado, violado, herido, pero voy a decirles ahorita que también tenemos códigos en los cuales el cuerpo es muy atacado, muy violentado, y que son códigos sociales muy bien aceptos, pero hay límites para este tipo de violación o violencia contra el cuerpo. A ver, no estamos de acuerdo o estamos parcialmente de acuerdo con Matat cuando eso afirma que la escarificación es una actuación no simbolizada. Suponemos antes que el punto sea insistir en grados de simbolización de lo pulsional. Acá es lo que prefiero, pensar en grados siempre. El uso del cuerpo es un modo de traducir invasiones traumáticas. Esto ya es una simbolización. Sin embargo, entendemos que tal simbolización puede ser vista en algunos casos como precaria y puede ser desplazada hacia nuevas traducciones menos mortíferas. Entonces, quiero destacar acá estas invasiones traumáticas y recordarles que en todos los casos que atendí acá en mi práctica personal, había una historia de invasiones muy, muy violentas, como abusos, abuso sexual, abuso psicológico, abuso moral, por parte de la madre, del padre, del abuelo. Entonces, abusos muy violentos en la historia de estas niñas. La mayoría de los casos son casos de mujeres. Atendí a 2 pacientes hombres también que se autolesionaban, y también con casos de mucho abuso, padres alcohólicos, padres con adicciones graves, entonces con violencia también. Entonces me parece una hipótesis siempre a examinar cómo fue
la historia primaria de esta persona que es adolescente o adulto que hace la autolesión. Me parece que una hipótesis muy, muy frecuente, una posibilidad muy frecuente es encontrar estas invasiones traumáticas en el inicio. Por eso la idea de una pulsión que va a atacar el sujeto desde adentro y que debe ser traducida después por una autolesión, ¿no? Que va a vir desde afuera, pero controlada por el propio sujeto. Muy bien. Hay muchas autolesiones autorizadas en nuestra cultura. También quería recordar de este dato. Depilaciones, cirugías. ¿Cómo son los códigos culturales aquí, ¿no? En nuestra cultura, en Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿no? De donde vienen modelos comportamentales importantes. Las redes sociales virtuales han sido un lugar de recepción e envío de mensajes que organizan y simbolizan la autolesión. Si por un lado vimos que la autolesión puede ser leída como precariedad de simbolización, por otro lado, no podemos dejar de notar que estamos hablando de un recurso muy utilizado y compartido. No sé si tienen también ahí en Argentina la misma experiencia que tenemos acá en Brasil de la autolesión ser mostrada en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los grupos de comunicación entre adolescentes, que muestran una a otra sus lesiones, que charlan y hablan sobre las lesiones, quién es la más corajosa, la más profunda, etc. Entonces, también tenemos acá un tipo de exhibición, ¿no? De la lesión, no es algo tan solito, ¿no? Tan aislado de la persona, pero también puede ser un síntoma más compartido. Recuerdo que en especial a las mujeres es dirigido este código cultural de lesiones corporales un poco más permitidos, legitimados. Las siliconas, por ejemplo, las cirugías plásticas, las correcciones, entre aspas acá, las correcciones corporales de la nariz, del seno, etcétera, etcétera. Las medicaciones, no sé si ya está en la moda también en Argentina, el Ozempic y otras medicaciones para hacer más magro, ¿cómo se dice magro? Flaco, más flaco, más Sí, flaco. más delgado, más flaco. Delgado, más delgado el cuerpo. Entonces, Ozempic, acá en Brasil, es una locura lo que están utilizando de Ozempic. Esto me parece una autolesión también muy, muy compartida, muy legitimada, y que está en nuestro código. Entonces, por esto que estoy diciendo que no hay una ausencia de simbolización, pero un tipo de simbolización que podemos, claro, colocar en debate, ¿no? Hay una amiga, directora de cinema, que ha hecho esta película, este cortometraje, Gabriela Ribeiro. Está disponible en este link acá. El cortometraje se llama Cutting, se puede ver. Y acá es un tipo de persona, un tipo de paciente que yo ya recibí en mi práctica, que es claramente alguien con altísima capacidad de simbolización, en este caso del film, de la película. Una mujer periodista, que esto es, con alta capacidad de simbolización y que hace esos síntomas de autolesión, ¿no? Aparece, por ejemplo, esta escena muy, muy bien hecha por Gabriela,
que lo espejo está roto. Podemos decir que en la autolesión, tal vez en algunos casos, estamos hablando de una fragmentación narcísica, una especie de autotomía. Voy a hablar un poco más de esto, que Ferenczi llama de autotomía, es decir, una capacidad de fragmentarse, de arrancar un pedazo de sí para que otros pedazos se puedan sobrevivir. Entonces, es una otra hipótesis también que quiero compartir con ustedes, que, sobre la autotomía y la función órfica. Y acá estoy hablando, claro, con Sándor Ferenczi. ¿Sería la autolesión resultado de una fragmentación de este tipo descrita por Ferenczi? El shock psíquico escindido del shock cuerpo, el shock que lastima el cuerpo y después cuida del cuerpo. Por cierto, es importante destacar la posibilidad de continuidad de la escena de autolesión, que es el cuidado de las heridas, su exhibición para un determinado público también. Más una vez, demostrando que puede no haber precariedad de simbolización, sino una simbolización específica, más agresiva, presente en la paciente que se autolesiona. En el hospital, otras pacientes comparan sus cortes. ¿Quién tiene el mayor, el más profundo, el más largo, atractivo, repelente? Más una vez, a partir de ese tipo de comparación, nos parece que la simbolización involucrada en la autolesión puede convocar la mirada del otro de múltiples formas, apuntando hacia aspectos exhibicionistas presentes también en el síntoma. Entonces, tenemos que investigar si hay o no, por ejemplo, la presencia de aspectos exhibicionistas. Esto me parece cambia mucho si, por ejemplo, el paciente no quiere mostrar a nadie. Es un otro modo de funcionamiento del síntoma, ¿no? También voy a terminar diciendo de la importancia muy, muy grande de investigar si la autolesión está más próxima, más lejos o más lejos de la histeria o de la psicosis. Como sabemos, las dos enfermedades son enfermedades que muchas veces van a convocar el cuerpo, ¿no? La histeria, como vemos en estas imágenes clásicas acá, convoca el cuerpo que también se pone a exhibir. En la psicosis, recordamos también el caso Schreber, por ejemplo, en el cual Schreber haría o debería sufrir una lesión corporal grave, gravísima, de recibir una vagina, de perder su pene para ser penetrado por los rayos solares y de tener bebés de Dios a partir de los rayos solares. También en estos diseños de Christoph Heisman que Freud analizó, ¿no? Tenemos también estos tipos de mutaciones corporales que son muy importantes en la psicosis, ¿no? Entonces, yo lo hago aquí solo un recuerdo que es muy, muy importante hacer estas diferenciaciones en el cuerpo a partir de la histeria y de la psicosis, que podemos tener pacientes psicóticos, por ejemplo, como un paciente que atendí que tomaba un cigarro y queimaba, ¿cómo se dice esto? Sí, con un cigarrillo Cigarrillos se quemaba. Se quemaba el brazo y me decía, tengo que hacerlo para saber a dónde está mi brazo, porque no sé, lo perco, no sé si si estoy acá o no, a dónde termino, a dónde empiezo, a dónde empieza mi cuerpo, hasta dónde va. Entonces no consigo tener claro mis límites. Entonces quiero quemarme para recordarme, ¿no? A dónde están mis límites. Esto es muy, muy diferente cuando hacemos
la autolesión a partir de la histeria, ¿no? Tengo un dolor interno muy grande cuando peleo con mi madre, cuando mi madre me ataca, el dolor es insoportable, entonces tengo que hacer una herida. Esto es completamente diferente de un discurso psicótico, ¿no? Entonces tenemos también que hacer estas diferenciaciones. Entonces, las consideraciones finales para que podamos conversar más. Preguntas que son preguntas de investigación, de la clínica, de la teoría, y también, claro, de la experiencia que imagino que ustedes tienen en las clases, en los consultorios, ¿no? Entonces, dejamos algunas cuestiones aún para investigación futura. ¿Cuáles son las relaciones entre el fenómeno de la autolesión y el mundo virtual? Me parece que hoy con el Instagram, esto que se puede llamar de imagiamiento de sí mismo, ¿no? Esa producción de imagen de sí mismo, y una imagen que debe ser muy sometida a un ideal muy de belleza imposible de conseguir. Esto me parece también, en especial para las mujeres, un problema que tiene a ver con la autolesión. ¿Cómo se da la incidencia de la autolesión en hombres y mujeres, por ejemplo? Aún me parece claramente un problema de las mujeres, mucho más do que de los hombres, mucho más. La agresión dirigida al propio cuerpo en las mujeres y la agresión, claro, dirigida hasta afuera en los hombres. La agresión a las mujeres, la agresión entre los hombres, ¿no? En los muchachitos. Entonces, la agresividad es, claro, siempre una respuesta, pero a los hombres hasta afuera, para las mujeres hasta adentro. ¿Cuáles son las diferencias que el género produce en la sintomatología asociada a la práctica de autolesión? En este caso, cómo los códigos, en especial los códigos culturales, los códigos sexuales de género, pueden, ¿no?, incidir una producción también del síntoma y las diferencias del síntoma en este caso. ¿Cómo se dan la incidencia y el sentido de la autolesión en cuadros nosográficos distintos como la histeria y la psicosis, por ejemplo? ¿Qué causa en los orígenes las distinciones entre la autolesión, que será acompañada por el exhibicionismo o una forma de contener el dolor, y el destino en el otro lado del espectro, ligado a un masoquismo mortífero, incluso asociado al suicidio? Entonces, porque pienso realmente en un tipo de continuo muy, muy grande que va de una organización con simbolización, pacientes con simbolización buena, periodistas, abogadas, médicas que hacen la autolesión, pero también se encuentran casos más graves de simbolización precaria, con una historia más difícil y que me parece también muy, muy diferente los casos uno del otro, ¿no? Entonces son las cuestiones finales para que podamos charlar un poco. Entonces esto, muchas gracias. Hasta acá. Y perdón por el español. Bueno. Intenté lo máximo. Excelente, formidable. En primer lugar, nada que pedir perdón por el portuñol, porque la exposición fue en español. Eventualmente alguna palabra en portuñol. Lo que solemos decir es que el portuñol es la lengua franca de la amistad, así que no pasa nada. Muy bien. Fue muy, muy valiosa la exposición. Creo que hay hipótesis muy, muy productivas que hacen trabajar y hacen pensar un montón, sea en nuestra práctica profesional, como indagaciones teóricas, pero también en nuestra praxis cotidiana, sea quienes estamos en el consultorio o en otras instituciones, en las escuelas, donde quiera que se desempeñen.
Me pareció muy valiosa el acercamiento al problema de la cuestión, digamos, de las lesiones, las autolesiones del cuerpo, al yo, al narcisismo, que en definitiva es la constitución subjetiva misma sobre el tapete, ¿no? Bien, yo había pensado 2 preguntas para romper el hielo, pero me surgieron muchas otras en el transcurso de la presentación. Igual voy a contenerme para primero poder circular un poco la palabra, escuchar si hay preguntas, comentarios de las otras personas y luego agrego mis preguntas que eventualmente pueden encontrar resonancia también en lo que haya surgido de quienes estuvieran escuchando. Así que está abierta la palabra. ¿Algún comentario? Hola. Hola. Hola, ¿Qué tal? Serenela, ¿cómo estás, Seren? Bien, un placer escuchar. Yo también tengo un montón de preguntas, o sea, arranqué a anotar interrogantes desde el inicio. Voy a seleccionar las que me hacen un poco más de ruido porque me falta por ahí esclarecer como algunas conexiones entre conceptos. Una es si la autolesión... Sere, ¿podés presentarte también para que te conozcan? Bueno, soy psicóloga. Hice la residencia en el Hospital Bonaparte, ahí me desempeñé como jefa de residentes también, ahí nos conocimos con Mariana, quien fuera docente en ese trayecto. Y bueno, trabajé ahí hasta hace poco que fui despedida en este siniestro plan de gobierno. Así que nada, ahora desempeño mi práctica más en el ámbito privado. Y en un intento por volver a lo público, eso como una presentación escueta, digamos. Me interesa también bastante psicoanálisis, me gusta mucho la lectura de Laplanche y la estudio bastante a Silvia Bleichmar, por lo menos en las apreciaciones o en la lectura que ella hizo de Laplanche. Y un poco los interrogantes eran si las autolesiones, vos las mencionabas como una manera también de un tipo de simbolización, y entonces la primera pregunta que se me armó es si se trata de una simbolización precaria o no siempre deberíamos considerarla de esa manera. Y por otro lado, algo que me queda poco claro es en tanto simbolización cómo entra ahí la dimensión simbólica, dónde la podemos como identificar. Se me ocurren algunas hipótesis, pero bueno, me gustaría saber cómo lo pensás, Fabio. Está bien, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, Fabio, ¿te parece que tomamos más preguntas o respondes esta? se puede Sí. hacer. No Claro. sé si hay más, alguna otra pregunta o algún comentario, así hacemos como tandas de preguntas. Está bien. Si hay más, después las escucho. Pero me parece, Serenela, que tenemos que siempre hacer un tipo de continuum, una continuidad entre lo más precario y lo menos precario. A mí no me gusta tener la autolesión como es siempre precario, siempre es una fascia del narcisismo, una fascia de la simbolización. No me parece, no me parece. Hay, claro, un tipo de ruptura entre lo que se espera del cuidado con el cuerpo a partir de nuestro código, ¿no? El código cultural que de una manera más o menos clara nos dice que el cuerpo es sagrado de una manera, no se puede tocar, no se puede herirse, no se puede lastimarse, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, en los casos de los tatuajes, por ejemplo, que no es una autolesión, pero una lesión
que es deseada, y una lesión también que tiene esa dimensión de exhibicionismo, ¿no? Pero que no es vista como lesión de ninguna manera, pero lo es, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que tenemos una continuidad que debe ser vista con esta segunda parte de su cuestión, que es cómo se da la simbolización en este paciente en el caso a caso. Porque si pensamos con Sylvia Bleichmer, la simbolización como un tipo de trabajo psíquico que, cuyo objetivo es hacer la pulsión circular de una manera que no ataque al yo. La grande tarea de la simbolización es hacer un tipo de contención al movimiento de la pulsión sexual de muerte, a los movimientos de desligación, de desconexión del yo, de ataque al yo. Entonces, la simbolización sirve a eso, ¿no? De que se paralice este tipo de ataque, y se puede hacerlo de una manera un poco más paradojal que este tipo de lesión. Por ejemplo, el masoquismo es un paradojo porque intento parar un ataque atacándome, violentándome. Entonces, el suicidio también es un tipo de intento de simbolizar, de intentar de alguna manera simbolizar un ataque interno, pero ahora soy yo quien controlo el ataque, ¿no? Entonces pienso que tenemos siempre que hacer ese tipo de relación entre simbolización, cómo están esta tarea en el paciente, la simbolización, y cómo, y si está precario o no en este caso, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo voy entonces también comentar y hacer algunas preguntas, y si quienes están escuchando con estas preguntas también se les ocurre alguna más, hacemos una ronda más de preguntas. Como dije al principio, me parece muy valiosa la hipótesis muy productiva, ¿no? De pensar el acercamiento entre esta metáfora del yo como el cuerpo, el yo como una proyección imaginaria, y que pone sobre el tapete la cuestión de la constitución subjetiva. Entonces me quedé pensando dos cuestiones, gran parte de ellas ya también respondidas con la pregunta de Serenela, pero con algunos agregados más quizás para poder seguir dialogando. También me parecieron interesantes las cuestiones que trae Fabio en la última diapositiva, ¿no? Los interrogantes con relación a la virtualidad, al culto a la imagen, digamos, que se produce en los tiempos actuales, las cuestiones de género que impactan, digamos, no por casualidad, quizás las incidencias de conductas autolesivas tienen una prevalencia más grande en mujeres o niñas. Pero una de las que me quedé pensando es el tema de autolesión y suicidio, que muchas veces se tiende a homologarse la conducta autolesiva al suicidio, ¿no? Incluso quienes trabajamos en instituciones, que muchas veces hay que hacer registros de suicidio, que es algo importante de hacerse, digamos, porque sabemos que muchas veces la dificultad
de la generación de políticas públicas, o consiste justamente en el subregistro, las actividades de prevención y posvención, bueno, todo eso, hay una importancia en registrar esa información en el trabajo institucional, pero, digamos, lo que observamos en la clínica es justamente que algunas conductas autolesivas sí podrían vincularse a la conducta suicida, pero otras no, digamos, otras vienen por otra vía, quizás de la hipótesis de la simbolización, de un alivio más que algo cercano a una conducta suicida, ¿no? Esto por un lado. Entonces, alguna mención ya habías hecho durante la exposición. Otra que me quedé pensando también, bueno, con relación a esta también me parece que es curioso la mención que hiciste a las autolesiones autorizadas, ¿no? Como la depilación, las cirugías, bueno, todas las intervenciones corporales que también recaen de manera distinta en la población de mujeres. Pero también pensaba en body art, suspensiones, modalidades artísticas desde hace algunas décadas, digamos, de años 60, 70 hacia acá, que también abren un capítulo de discusión. Yo me acuerdo en el libro de Marcio Seligman Silva, no tanto una discusión psicoanalítica, sino que más en el ámbito de la literatura y de la teoría estética, un libro que se llama Un local de diferencia, en el cual habla de esta modalidad artística que consiste justamente en hacerse cortes, digamos, y entonces en qué medida se relaciona con la sublimación, cómo se puede pensar una articulación de eso con la sublimación. Creo que por mucho tiempo la sublimación en el psicoanálisis se ha encarado desde un lado un poco moralizante también, que no incluye estas cosas. Incluso en la dimensión del lazo social, ¿no? Yo me quedo pensando, hay una tesis, yo fui codirectora de un trabajo de tesis de grado de una autora de fanfics que era una persona que había tenido conductas autolesivas y mencionaba toda una dimensión de grupalidad, de lazo social vía conducta autolesiva, ¿no? Los grupos que incluso explican cómo autolesionarse sin matarse, digamos, hasta qué medida, cortarse, dónde, cómo, etcétera, lo que habías comentado también. Sí. Entonces, por último, sobre la dirección clínica, que me parece también muy valioso el aporte de una dirección clínica, una recomendación clínica, más allá de hipótesis teóricas para poder leer el fenómeno, sino también, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Sí. Me parece muy, muy importante y muy a veces escaso. Vemos mucha teorización y por ahí seguimos sin una orientación de cómo hacer con eso. La que traías, la dirección clínica desdoblada de la teoría de Laplanche, me parece muy, muy acertada, pero me quedé pensando en qué medida no contrasta un poco con la hipótesis, ¿no? Para tensionar un poco, digamos, trabajar también, provocar un poco. Sí. Si decimos que la autolesión es simbolización, ¿por qué hay que empalabrarla? ¿Por qué hay que poner en palabras? ¿No? ¿Con qué criterio? Digo, trato de probar la hipótesis que me parece muy acertada, pero ¿cómo no recaer en un relativismo, ¿no? En el cual, bueno, ¿qué me autoriza a decir que una forma de simbolización es mejor que otra? ¿No? Sí. Es una pregunta que yo creo que pone sobre el tapete nuestra práctica misma.
¿no? ¿Por qué tenemos que poner en palabras? Aparte es algo que decimos muy a menudo, para todo hay que poner en palabras, la angustia hay que poner en palabras, ¿no? Todo el tiempo estamos diciendo, bueno, hay que poner en palabras, Sí, pero bueno, hay otras formas de simbolización, ¿por qué no más bien cualquier otra forma, ¿no? perfecto. Bien. Muy bien. Eh, bueno, buenísimas cuestiones, como siempre. Eh, Quiero empezar hablando un poquito sobre la sublimación a partir de Laplanche. Hay una problemática de Laplanche en la cual él aborda esta cuestión de la sublimación y la hace trabajar. Como sabemos, la hipótesis de Freud es que la sublimación es un tipo de acción psíquica que tiene como objetivo hacer algo sexual, no sexual, y que tiene un fin, que tenga un fin social muy provechoso. Laplanche no va a aceptar esa definición de sublimación. Tengo que desexualizar la pulsión para hacer de la pulsión algo provechoso socialmente. Laplanche no va a aceptarlo. Porque, por ejemplo, Mariana nos recordó este arte, por ejemplo, ese tipo de arte que tenemos un body art en lo cual alguien se suspende por ganchos, por ejemplo, en la piel, en la carne, se hace así suspender su cuerpo con un tipo de dolor increíble, ¿no? O como Abramovich en una actuación que le dejan golpear, hacer cosas con su cuerpo, entonces cosas también muy dolorosas, también muy violentas. Y esto es sublimación. Entonces Laplanche va a decir que la sublimación es un gesto de arte que visa abrir el enigma de sí mismo a un otro. El enigma para Laplanche son los restos de las traducciones de los mensajes que recibimos todos nosotros en el inicio de la vida. Entonces, todos los bebés, todos los niños recibimos mensajes y traducimos estos mensajes, ¿no? Estos mensajes. Las traducciones que funcionan, la parte que funciona, forman el yo y la conciencia, el preconsciente, todo esto, el proceso secundario. Todo aquello que no funciona, que se quedó sin traducción, sin metabolización, se transforma en el inconsciente, en el hecho. Y ese hecho, produce este enigma. Y hay una manera de decir de este enigma, de hacerlo, de tener contacto con eso. Que, por ejemplo, en el sueño, cuando soñamos, tenemos un tipo de obra de arte personal que producimos un sueño y el sueño generalmente es muy enigmático. No sabemos lo que significa, cómo se puede interpretarlo, pero es una obra de arte personal. Laplanche va a pensar el arte a partir del sueño. El arte, el objeto artístico puede ser una manera de traducir el enigma que se quedó sin traducción y colocarlo en público, y este gesto artístico puede, por su vez, abrir también los procesos traductivos del otro cuando vemos un gesto artístico como este. Entonces, como cuando vemos una actuación de Abramovich, por ejemplo, o otros artistas, nos quedamos un poco... ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa quiere hacer? ¿Por qué hace esto? ¿Qué cosa causa en nosotros? Entonces, esta abertura a las traducciones
personales, es la motivación muchas veces de la sublimación. Entonces, a mí me gusta mucho esta teoría de la planche. Hay la idea que hay una simbolización sin palabra en este caso, ¿no, Mariano? Muchas veces con el cuerpo, con la música, con la danza, con los deportes, por ejemplo, que no necesariamente van a pasar por las palabras. Entonces, esto es una indicación clínica, me parece también. Incluso eso, que no es necesario hablar de todo, pero se puede hacer otras cosas con el cuerpo, pero que se deben oír los códigos culturales sobre cómo tratar el cuerpo. Porque estoy partiendo del presupuesto que el dolor, la herida, el corte, la lesión, son cosas que no queremos como objetivo clínico. Así como todos nosotros, me parece, estamos de acuerdo que no queremos el suicidio como objetivo clínico. Cuando un paciente me dice siempre, quiero matarme, siempre voy a demandar, a cuestionarlo. ¿Por qué? Pero podemos hablar un poco sobre por qué antes de intentarlo, antes de hacerlo. Quiero comprender por qué. Y claro, cuando hago esta cuestión, no estoy queriendo apenas comprender, pero ya hago una invitación a no hacerlo, a no matar, ¿no? También, claro, me parece común en nuestra moralidad que no estamos de acuerdo que alguien haga de la autolesión su principal respuesta simbólica al dolor. Es una respuesta posible, me parece posible. Y así como, por ejemplo, con nuestros pacientes toxicómanos, podemos hacer un tipo de acuerdo, un poquito, de vez en cuando, ¿no? Eso se puede hacer. No somos de la policía para decir no se puede nunca, no se puede utilizar alcohol, no se puede utilizar la marihuana. No, podemos hacer un acuerdo acá. Pero claro que también cuando un paciente está sumergido en el alcohol, por ejemplo, que no consigue venir a la sesión a hablar el mínimo, porque está borracho, porque está alcoholizado, entonces algo se quedó malo. Debemos invitarlo a poner en palabras y no en este síntoma que es un síntoma de una actuación. Pienso, por ejemplo, en un paciente, hombre. Es interesante porque es un paciente más raro en esta clínica de la autolesión, que cuando siente una angustia muy grande de abandono, en especial relacionada a sus enamorados, a sus novios, ¿no? Él se autolesiona. Entonces, el momento más importante de la autolesión, en todo su caso, tiene a ver con eso. Peleé con mi novio y me autolesioné. Fui al baño, tomé una lámina, me corté el brazo. Porque pensaba que mi novio iba a partir, que él no me quería, que no me deseaba. Me parece que acá la interpretación más productiva es siempre, sí, y comprendo que el dolor de ser abandonado es muy grande y que tú has hecho una tentativa de simbolizar este dolor.
Y quiero que, por ejemplo, cuando peleas con tu novio, que intentes hablar conmigo, me llamar por teléfono, escribirme en el WhatsApp antes de herirse. Pero comprendo que muchas veces es la solución que tienes a la mano, ¿no? Y que vas a hacerlo, y que puedes hacerlo. Hay una aceptación, y eso que quiero decir. Aceptamos que lo puede, y que hay una comprensión, y que también digo a él que esto de se autolesionarse también es importante porque él también quiere que su novio lo vea sangrando, sufriendo, y vea este acto también. No es un acto escondido, un acto secreto, por así decir. Entonces es algo que lo quiere mostrar también. Entonces puede ser un gesto sublimatorio también, este gesto, en ese sentido de convocación del otro. Quiero convocar a la mirada del otro, ¿no? Y también quiero convocar el afecto del otro. Pero siempre tenemos que hablar en diálogo con nuestros códigos morales y nuestros códigos culturales. Y nuestros códigos morales siempre están nos invitando, me parece, a proteger el cuerpo, proteger la vida. Entonces, tenemos que invitar a nuestros pacientes a hacer ese tipo de compromiso, ¿no? Sí, podemos matarnos un poquito, ¿no? Un poco de alcohol, un poco de marihuana también, se puede, pero no mucho, no como solución principal, ¿no? La palabra, el deporte, las cosas que se puede hacer con el cuerpo, pero sin matarte, sin herirte. Esto también se puede hacer. Entonces, me parece, este paciente, por ejemplo, empezó a hacer deportes porque yo lo invité muchas veces. Inténtalo. Un deporte que te guste, que a ti te guste, que a tú te guste. Cualquier cosa que te guste. Yo no sé qué cosa puede hacerte, pero hacer algo con el cuerpo, meter el cuerpo en movimiento. Y él tiene esa gran capacidad. Una vez más, en este caso de este paciente, una capacidad de simbolización increíble. Un paciente muchísimo inteligente. Estamos hablando muy posiblemente de un paciente de altas habilidades, una inteligencia mucho superior al normal. Entonces, es un caso muy interesante porque una vez más tenemos una historia de una violencia muchísimo grande en el inicio de la vida, un padre alcohólico, muy violento, una homosexualidad nunca bienvenida en la familia, entonces mucha violencia cuando niño, mucho bullying en la escuela, entonces una historia de violencia muy grande en el inicio, y que él me parece ha hecho un clivaje muy grande, ¿no? Es un profesional muy bien sucedido, pero me parece aún cuando se autolesiona, por ejemplo, cuando pelea con su novio, me parece un niño desesperado que tiene que herirse en el brazo para que el novio lo mire, que se quede con él, para producir este tipo de situación de desespero, de urgencia de amor. Entonces, esto que intento simbolizar con él, que él puede, claro, hacerlo, pero que no es el mejor, que no es lo más interesante, que él tiene capacidades también de colocar en palabras su desespero, su amor, su angustia también de ser abandonado.
pero comprendo cuando preguntas esto, ¿no? Lo máximo que puedo invitar a los pacientes es un poco de, entonces, a ver a dónde podemos colocar el cuerpo para allá de la autolesión. Los deportes, todo eso, es tal vez una solución también sublimatoria interesante también. Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias. Es un tema realmente muy, muy, muy interesante, muy productivo, que tiene me parece una actualidad y una pertinencia en la práctica muy, muy grande. Recuerden, reitero, la información brindada al comienzo de completar la lista de asistencia, que es un Google Form, es un formulario que está en el chat. Así pueden obtener la certificación por la actividad de hoy. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Última llamada a preguntas y comentarios. Bueno, vamos cerrando entonces. Una vez más, muchísimas gracias, Fabio, por la presencia, por la exposición, que la habilidad que tenés de conjugar rigurosidad teórica con generosidad, cautela clínica, ética, realmente muy, muy buena exposición, y creo que nos lleva a pensar un montón de cosas, ¿no? que podemos llevar también a nuestra práctica. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que se han conectado hoy, muchas que han sido mis alumnas en este cuatrimestre en la carrera de psicopedagogía, que también ha sido un cuatrimestre muy, muy productivo, y que han incursionado en el psicoanálisis con mucho ahínco, con muchas ganas, a Serenela por las preguntas, los comentarios, todas las otras personas que se han conectado hoy y participado de esta actividad. Vuelvo a recordar, queda grabada en el canal YouTube de la universidad, así que si quieren volver a consultar a futuro, quedará a disposición. Bueno, Fabio, no sé si quieres saludar o decir algo. Para decirte muchas gracias, y también a todas las personas que están acá también, que me escucharon con paciencia con mi portuñol. Muchas gracias. Espero que tenga dejado cuestiones abiertas, ¿no? Porque es un tema que no se puede cerrar tan rápidamente. Es un tema muy, muy complejo de la clínica, y que espero podemos conversar un poco más adelante también. Muchas gracias. Bien, esperemos también a futuro poder organizar otras actividades, eventualmente actividades presenciales, y poder tener a Fabio acá también para seguir intercambiando y pensando y otros temas, porque Fabio incursiona en muchas temáticas distintas, tiene una clínica muy variada y tiene desarrollos teóricos también muy, muy variados, muy diversos. Así que, bueno, muchísimas gracias una vez más. Gracias a todos que se han conectado. Gracias, Fabio, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.